¿Qué tal? Buenos días. Hoy sábado 5 de agosto del 2017. Los vuelvo a saludar su amigo José Guadalupe Gutiérrez Razo. Y bueno, recorriendo las calles de Tonalá nos percatamos de una muy peculiar, que es esta que se encuentra prácticamente atrás de la parroquia de Santiago Apóstol, llamada Anesagasti. Aunque he de comentarles que anteriormente esta calle tuvo otros dos nombres. El primero se llamó San Nicolás, porque era un camino obligado de aquí a ese lugar. Después se le cambió a 20 de noviembre. Eso ocurrió más o menos en el año de 1942. Pero también en ese año, a iniciativa del párroco de la localidad, Juan García Parga, se le llamó como su nombre actual está hoy, Anesagasti. Y bueno, dicha sea de paso, les puedo comentar que el nombre de Juan García Parga también es el nombre de una calle que está en el centro de Tonalá. ¿Por qué? Porque este sacerdote fue el que incitó a que se introdujera la energía eléctrica y el teléfono aquí en Tonalá. Y bueno, la pregunta es, ¿qué es o quién fue Anesagasti? Y bueno, este fue un párroco también de Tonalá, que estuvo aquí desde el año de 1886 hasta 1903. Y durante ese tiempo, pues dejó un legado muy importante para la vida de los tonalenses. Entonces, sin más, los invito a que me acompañen en este pequeño video para descubrir o redescubrir qué hizo Anesagasti. Entramos en el interior de la Biblioteca Pública número 1, Jaime de Anesagasti y Llamas. Y bueno, conociendo su obra material, también es importante darles a conocer que tiene dos obras literarias, una enfocada para niños y otra más amplia, titulada Tonalá de ayer y hoy, y que fue publicada por primera vez en 1892. Después, el párroco Juan García Parga, en 1941, saca una segunda edición, dándose cuenta de que este material es importantísimo para la vida tonalense. Y ya en la administración municipal 1992-1995, también se publicó una tercera edición de este texto, el cual contiene mucha información de carácter política, económica, religiosa y de otros aspectos de esa época y que para aquí, para Tonalá, es un clásico. Y bueno, también nos da gusto que haya una imagen de él. Esta imagen fue elaborada a lápiz por el arquitecto Vidal Maestro Murguía en 1985, que a la postre él fue presidente municipal de 1989 a 1992. Entonces, de aquí, de la Biblioteca Pública número 1, ahora sí vamos a arrancar a andar de pata de perro a conocer la obra material, primeramente, de Jaime de Anesagasti.
La primera obra, si se puede decir así, donde estuvo inmiscuido, que se le debe al padre Anezagasti, fue la que está a mi espalda, y que es la escultura de Pío IX, del padre Pío IX. He de comentarles que esta escultura originalmente fue hecha de barro, y cuya autoría corresponde a Remigio Grande. Y bueno, ¿por qué Jaime Anezagasti estuvo al frente de esa? Porque el párroco era Antonio Galindo y Contreras, y bueno, por su edad y por las enfermedades que lo aquejaban, delegó esto a su vicario. Y bueno, he ahí el resultado. Vamos a continuar a la parroquia y a ver más del legado de Anezagasti aquí en mi querido Tonalá, Jalisco. Nos encontramos al interior de la parroquia de Santiago Apóstol y en su capilla, bueno, porque es el santo patrono de Tonalá. Y aquí, en este lugar, una de las obras de mucha generosidad y de mucho amor del padre Anezagasti fue el de cumplirle su última voluntad a su amigo y a su mentor, el señor cura Antonio Galindo y Contreras, que está sepultado aquí. Él lo hizo en el año de 1897, y bueno, dice: el señor cura Antonio Galindo y Contreras nació en 1809 y falleció en 1891. Fue trasladado aquí por el cura Anezagasti en 1897 y gobernó la parroquia de 1855 a 1891. ¿Qué les puedo decir? Sin palabras. Un gran hombre que demuestra con esta acción que era muy agradecido. Y entrando aquí a la parroquia, en la notaría, pues encontramos dos de las principales imágenes de este gran personaje de Tonalá. Y entrando al lado izquierdo de la notaría, pues encontramos esta imagen, y que tiene una inscripción que a la letra dice: la Junta Guadalupana, a nombre de la Villa de Tonalá, agradecida a su insigne bienhechor, el señor cura don Jaime Anezagasti, fechado con el 25 de julio de 1900, el día de Santiago Apóstol y fiesta de los pastones aquí en Tonalá. Y bueno, del lado derecho también tenemos su imagen, que es una de las imágenes más conocidas. Y tomando como referencia también las otras dos, bueno, les puedo comentar que del lado izquierdo fue la del párroco de Tonalá de 1800 a 1806, en la época virreinal, de Diego de Aranda y Carpinteiro, que después fue el 26 obispo de Guadalajara, el Papa Juan Pablo II. Y bueno, la imagen más conocida del personaje que nos ocupa en este pequeño video. Y continuamos. Otra de las obras importantes que se tiene documentada que hizo el padre de Anezagasti por Tonalá, pues fue también el fomento a sus raíces prehispánicas. Y este fue aquí, precisamente en los corredores de este antiguo convento. No sabemos si en este primer patio, que ahorita es el patio de los mártires, o en el segundo, donde realmente estuvo primeramente el convento de los agustinos. Pero aquí él instituyó o fundó un pequeño museo arqueológico. Y bueno,
Vamos a ver y a conocer el segundo patio, porque este es el más conocido y posiblemente estuvo allá, porque estaba mejor resguardado. Este museo pues ya no existe, pero sí se contó con él. Hoy en la actualidad, en el año 2017, pues podríamos decir que en el Museo de la Cerámica, aquí en Tonalá, en la calle Constitución 180, pues hay una pequeña réplica de eso, que ahorita me voy a permitir mostrárselas porque vamos a ir a aquel sitio. Y bueno, desde aquí, del antiguo convento de los Agustinos, en Tonalá, Jalisco, mi querido Tonalá, Jalisco, seguimos documentando las huellas y el legado de Ana Sagasti. Y pues bueno, aquí al fondo ya vemos lo que es una pequeña galería, un pequeño museo arqueológico, y que posiblemente fue algo así, más una forma más rústica de lo que hizo el padre Ana Sagasti. Y bueno, aquí nos da mucho a entender de su interés por rescatar todo lo que viene siendo la historia y la cultura del pueblo. En el año de 1892 también él fundó algo muy importante, que fue el asilo para niños. Y bueno, es decirles que este asilo fue fundado, fue edificado en una parte de los antiguos terrenos junto al jardín de Segovia. Este lugar era para niños, donde se daba básicamente instrucción primaria y algún que otro alimento. Y bueno, he de comentarles que en este lugar, aparte de la edificación, pues había, según documenta, árboles frutales como guayabos, peras, manzanos, naranjos y también otros que son de orden ornamental, como florecitas, arbustos así muy bonitos, por cierto. También un detalle muy importante, y hablando literalmente, fue que aquí en el año de 1899 utilizó, podríamos decirlo así, su segunda obra literaria, que es que es Tonalá de ayer y hoy, brevísimas notas de la historia antigua y moderna de Tonalá para los niños del asilo. Podríamos decirlo así, que es un concentrado del libro original, pero en forma de catecismo. ¿Qué es esto? Se refiere a la ayuda de un librito que contiene preguntas y obviamente respuestas que habría que memorizarlas, respetando el mismo orden, y se los comento. Este libro constaba de dos secciones, Tonalá de ayer y Tonalá de hoy. Y bueno, en la parte de Tonalá de hoy, la primera sección o la primera lección se refería a Tonalá antes de la conquista. La segunda se refiere a Tonalá durante la conquista. Ya en la segunda parte del libro y la tercera sección se refiere al orden eclesiástico, desde 1530 hasta la actualidad. Y la última cuarta parte se refiere a la actual Tonalá de esa época, el orden político, civil, económico y de esas circunstancias. Bueno, he de comentarles también
que después, cuando el padre de Anezagasti deja la parroquia, pues va cayendo un poco en desuso. Y no es hasta el año de 1961 que otro párroco de Tonalá, Carlos González Becerra, pues retoma su uso, y en este caso es la instrucción primaria. Desgraciadamente, de la construcción original pues ya prácticamente nada más queda el frontis. Todo lo demás ha cambiado totalmente y radicalmente. Y como dato adicional les puedo comentar que en el año de 1939, en diciembre, la institución política del Partido Acción Nacional, en aquel tiempo de orden católico, aquí fue fundada. Continuamos. Una de las obras importantes que también realizó el padre Anezagasti y que desgraciadamente ya no están, ocurrió en el año de 1888, en los terrenos donde antiguamente estaban los camposantos y que flanqueaban y circundaban este templo parroquial. Y ellos fueron 4 jardines. Esos 4 jardines pues fueron muy importantes y se los voy a comentar. Aquí al lado derecho, donde está ahorita el ejido Tonalá, estaba un jardín denominado de ánimas, y ahí se colocó un monumento muy importante dedicado a Juan Miguel de Padilla. A él se le debe que realizó la primera misa, la primera Eucaristía aquí en la región, allí por lo que se conoce ahorita por la Cruz Blanca. Enfrente de en el jardín de niños Xihualpili, se le conocía como el Jardín del Mártir, y fue el monumento dedicado a Fray José Lucas de Velasco, que fue apedreado y muy martirizado y después devorado allá por Tetlán. Cruzando la calle que antiguamente se llamaba Calle de la Parroquia, hoy Juárez, podemos ver el centro de salud y el colegio Carlos González. A este jardín, que era muy extenso, se le conoció como Jardín de Segovia, y el monumento que se colocó ahí fue dedicado a Fray Antonio de Segovia, y a él se le debe pues actualmente la gran devoción a la Virgen de la Expectación, hoy conocida como la Virgen de Zapopan. Pero localmente, porque fue el que colocó en la batalla del 25 de marzo de 1530 en el Xiltepetl una cruz que se le llamó la Cruz de la Victoria, y también una capilla en el Xiltepetl. Cruzando la calle, enfrente del centro de salud, en lo que viene siendo ahorita el corredor de la notaría y el patio de la escuela Niño Artillero, era conocido como el Jardín de Galindo. Y ahí el monumento que se colocó fue dedicado a Fray José Luis de la Torre, que según se dice fue el fundador de la parroquia. Es muy importante comentarles y decirles que cada uno de los jardines tenía una noria, y que estos monumentos a los que se refiere fueron hechos por Remigio Grande de Barro también, y estaban colocados sobre unas columnas toscanas. Y bueno, aquí como referencia pues tenemos varias cosas, ¿no? El reloj de la presidencia, los arcos del mercado municipal, las torres del santuario, obviamente el colegio Carlos González, y al fondo a la izquierda el cerro del Xoloc. Entonces, esta es una vista preciosa. Y por último se me pasaba a comentarles que este monumento al que ya habíamos hablado, de Pío IX, no es el original. También les comentaba que lo hizo Remigio Grande, pero desgraciadamente en el año de 1949 pues fue destruido por la misma población de aquí, y fue colocado otro también de Barro de Lama. Ya en el año 2007, por las fisuras que presentó, pues
adentro había un panal, se metieron unas abejitas, hicieron un panal, llega la época de lluvias, reblandecen el barro y es destruida. Y ese mismo año del 2007 se vuelve a colocar la actual, pero ya es de bronce. Entonces, pues vamos a seguir tras las huellas de Ana Sagasti. Otra obra importante que hizo el padre de Ana Sagasti en el año de 1887 fue esta ermita o monumento, conocido originalmente como la Cruz del Calvario, hoy Cruz Blanca, y fue para conmemorar el inicio de la evangelización, es decir, la conversión de los indígenas. Y dice la historia que en este sitio, que estaba a orillas del lugar, bueno, había un salate gigantesco, donde también se llevó la primera misa para bautizar a los nativos. Entonces el padre Ana Sagasti, consciente de eso, hizo que la gente tomara conciencia no nomás de la cuestión evangélica, sino también de la cuestión histórica. Continuamos. Se le atribuye mucho al padre de Ana Sagasti Llamas el trazo de este camino que va a la cumbre del Cerro de la Reina. Pero para eso me voy a permitir leerles textualmente lo que él escribe en su libro Tonalá Ayer y Hoy de 1892 y dice: el día 24 de octubre de 1887 salimos de la población varias personas a trazar el camino que condujera hasta la cumbre del Cerro de la Reina. Lo señalamos atravesando el arroyo y llano que hay hasta el pie del cerro, quebrándolo en 5 vueltas hasta llegar a la cumbre. Mas con este plano lo formamos el día de la fiesta del Arcángel San Rafael. Por esto le llamamos Camino de San Rafael. Y bueno, los invito a conocerlo de inicio a fin. Este camino les puedo comentar que sí fue remozado después de que lo trazó Ana Sagasti. Y bueno, aquí vemos el lado oriente y ya vamos a entrar un poquito a ver lo que es el lado norte.
también aquí estamos cerca de lo que es la mítica Piedra Encantada. Y ahí la vemos allá abajo. Y bueno, ya vamos a entrar al lado poniente. El camino de el Arcángel Rafael o San Rafael. Otra obra muy importante y muy significativa atribuida al padre de Nesagasti Llamas fue dedicado a las Igualpilis Zapocintli, que el original, hecho de barro, también por Remigio Grande, pues desgraciadamente fue destruido. Y no fue sino hasta el año de 1958. El otro párroco de Tonalá, Carlos González Becerra, lo puso más o menos como está. El original también hace referencia a que tenía un ídolo original encontrado por la zona arqueológica del lado oriente y también unos fragmentos de la piedra bullidora que estaba en Tetlán, y que también en el Museo Arqueológico había ciertas piezas y ciertos pedazos de esa roca. Bueno, aquí también vimos que tiene dos inscripciones y dos fechas. Las fechas son muy importantes. La de 1530, referencia cuando llegaron los españoles, y 1887, cuando este monumento originalmente fue erigido.
Una de las obras también muy importantes y de gran envergadura, de gran costo, fue este templo dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Y bueno, les puedo mencionar que para construirlo y para conseguir los terrenos de aquí, pues obviamente se consiguió mucho dinero, tanto del clero, de patrocinadores, por llamarlo de alguna manera, importantes de Tonalá, habitantes normales, feligreses, pero también de un personaje que en esa época también contribuía mucho al desarrollo de Tonalá, y que fue el ingeniero Manuel García de Quevedo y Subieta. Tan es así que este personaje, que estaba codeado con la crema innata del gobierno del estado de Jalisco en aquella época, fue el que estuvo al frente de este proyecto, al que el padre de Sagasti se lo confió. Y bueno, ¿cómo se hizo a grosso modo la adquisición de estos terrenos? Bueno, les recuerdo que más o menos entre 1857, cuando fueron las leyes de reforma, todos los bienes del clero se expropiaron, y estos terrenos de aquí, donde se encontraba la antigua capilla de Nuestra Señora de la Soledad y el hospital de indígenas, entiéndase hospital no como lo conocemos hoy, sino para dar hospitalidad, se suprimieron. Entonces estos terrenos quedaron en manos de particulares. A iniciativa del padre Galindo y Contreras se empezó a gestionar la compra para hacer precisamente un santuario. Este fallece y Jaime de Sagasti lo retoma. Y bueno, aquí se invirtió muchísimo dinero, muchísimos mecenas. ¿Y qué les puedo decir? Vamos a continuar a conocer esto, que es un templo de estilo neogótico. Pero también les voy a comentar algo bien importante. Vimos desde el cancel, la entrada principal, la salvaguarda o el detente dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, que lo vamos a ver recurrentemente. Entonces, acompáñenme al interior y a conocer la majestuosidad en su momento muy moderna de este recinto católico. Pues vamos a conocer de cerca, pues ahora sí que las campanitas. Y esta es una vista poco conocida de aquí. Y hacia allá nos vamos a dirigir. Entonces, estas campanas ya son réplicas de las originales. Y bueno, les he de comentar que una está dedicada a San Miguel, la otra a San Gabriel y la otra a San Rafael. Y bueno, estas ya son nuevas, son donaciones de la gente de aquí, pero es importante que conozcan que aquí estuvieron colgadas. Y bueno, Miguel se refiere a quién como Dios. Gabriel a la fortaleza de Dios. Y por último, podemos mencionar que la de Rafael se refiere a la medicina de Dios. Entonces, vamos a continuar viendo ya el estilo que tiene este gran recinto católico. Y pues bueno, disfruten esta bella panorámica que es muy poco conocida por el pueblo tonalense.
otro vestigio y tenemos un número que es 1893. Ahí se alcanza a percibir. Y bueno, como les comentaba, aquí podemos ver mucho lo que es la salvaguarda del Sagrado Corazón de Jesús. Y continuamos. También les comento que en el altar son obras de Avelino Navarro. Les comento que la etapa o los años de construcción de este edificio duró 5 años, de 1894 a 1899. Y bueno, como ustedes acá alcanzan a apreciar, tiene 3 naves. Y bueno, son fielmente recibidos por un detente o una salvaguarda. Las láminas que ustedes alcanzan a ver allá arriba y la viguería fueron traídas de Alemania y de Inglaterra. Todo el hierro de Alemania y el acanalamiento de estas bóvedas fue en Inglaterra. Y el Vía Crucis pues fue también traído de Estados Unidos en aquella época, y obviamente un obsequio. También podemos ver una característica importante, son las columnas jónicas, que no son toscanas. Eso nos dice y bueno, si lo vemos, pues es neoclásico porque las características son los arcos puntados, las bóvedas curvias, las ventanas y los vitrales, y tratan de exaltar el mundo virreinal o la época medieval. También les hago una referencia a algo importante o muy importante, y es que en el año de 1897, con el entonces alcalde o jefe político de aquí del pueblo, que bien pudo haber sido Perfecto Cortés o Luis Arana Zárate, no tenemos el dato exacto, fomentó a que se pusiera un kiosco que lo hemos visto en muchísimas fotografías, pero no están. Lo que sí sabemos es que existe, o una parte de y que está en Coyula, al norte de aquí, y pues vamos a conocerlos, porque es otro
de las cosas importantes que le dio Anezagasti a este lugar. Ya nos encontramos en Coyula, una delegación del municipio de Tonalá. Y bueno, aquí en su plaza principal está el kiosco, o por lo menos estructuralmente hablando, el kiosco que perteneció o estuvo mucho tiempo en la plaza principal de Tonalá. Y bueno, ¿por qué está aquí? He de comentarles que en una charla que tuve con el expresidente municipal de la administración municipal, valga la redundancia, 1974-1976, Pascual Cecilio Aldana González, comentaba que había la necesidad de darle una nueva vista a la plaza municipal y que el kiosco que estaba, que es este, pues ya estaba muy deteriorado y decidieron reemplazarlo por el que está actualmente. Pero a iniciativa de un regidor de ese mismo cabildo, oriundo de este lugar, llamado Lorenzo Hernández Vizcarra, se lo solicitó y este amablemente pues accedió a dárselos. Y con el apoyo del pueblo y parte del ayuntamiento se instaló aquí este kiosco que, por lo menos vuelvo a comentarles, estructuralmente hablando, es el único en el municipio de Tonalá, Jalisco, que es de esa época, de la época porfiriana. Una vez de haber conocido todo el legado de Anezagasti le dejó al pueblo tonalense, bueno, he decidido terminar aquí, en el cruce de la avenida Tonaltecas, esquina con la calle Juárez, aquí en la cabecera municipal, pero antes, vean este video.
aquí un dato importante es que, por ejemplo, aquí esta calle, pues sí, el periférico se llama Avenida Tonaltecas. Y bueno, aquí empiezan los gustos de los tonaltecas. Vamos a ver qué va a pasar con ellos. Por ejemplo, aquí está el de Nezagasti. Aquí está el de Carlos González Becerra. Una vez de que vieron este video, yo creo que ya se dieron cuenta del por qué decidí terminarlo aquí. Ese busto ya no está. Y fue una forma en que el gobierno municipal de 1998 al año 2000 honró a los grandes tonalenses que le aportaron en diferentes ramas a este pueblo. Y no me queda nada más que agradecerles y ojalá les guste también este pequeño andaje de pata de perro por aquí por el municipio de Tonalá, pero en este caso enfocado a un gran personaje que fue español de nacimiento, mexicano por su crianza y tonalense por convicción, Jaime de Nezagasti.